porque Él es bueno. El Señor es muy bueno. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. Quiero invitarle para el próximo sábado. Tendremos nuestra vigilia. Amén, hermanos. Tendremos vigilia a las 9 de la noche. Estaremos dando inicio. Será en el otro auditorio. Así que no se quede, por favor. Venga, vamos a estar orando por todas las necesidades. Vamos a estar orando por los proyectos que tenemos como iglesia en este año. Se acerca nuestra actividad también, la convención de mujeres en el mes de mayo. Estará con nosotros nuestra hermana Ivonne Muñoz. Estará ministrando la alabanza. Estamos ya esperando también respuesta de quién estará trayendo la palabra. Y luego, hermanos, también el campamento de jóvenes, ¿verdad? Que tenemos en el mes de agosto. Yo le motivo a los jóvenes que hagan su inscripción, que se inscriban, porque hay un cupo. Entonces no queremos que cuando usted venga ya todo esté lleno, sino aproveche ahora. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Estaremos orando por esa actividad y también en la vigilia estaremos orando por nuestro aniversario. Una década, aleluya, que Dios nos ha bendecido y ha levantado esta obra aquí en esta ciudad. Y yo creo que Dios tiene cosas grandes, amén, hermanos. Cosas grandes para nosotros, cosas grandes para esta ciudad, y a donde quiera que Dios nos ha puesto, Dios tiene cosas grandes, amén, hermanos. Estaremos orando por todo, así que será bienvenido usted para que se una a ese clamor. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el verso 14. Del verso 14 en adelante. Qué bueno verles, hermanos. Gloria a Dios. Me dice un amén, por favor, cuando tenga la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12, verso 14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, en el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? Dice, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que están en pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Amén.
Hasta ahí dejamos, hermanos, la palabra de Dios. Puede tomar su asiento, por favor. Dele una sonrisa al que está a su lado. Aleluya, no se le olvide. Y dígale, escucha la palabra. Que no se duerma. Aleluya. Hermanos amados, queremos tocar el tema sobre los aspectos que la iglesia debe de ejercer. Este fue un tema que abordamos la semana pasada y estuvimos hablando acerca de un aspecto importante que la iglesia ha descuidado, y hablamos acerca de el entusiasmo que toda persona o todo cristiano entusiasmada lo que está expresando es que está lleno de Dios. Una persona entusiasmada es aquella que está llena de Dios, se llena de la palabra, se llena de la oración, busca al Señor. Y es una persona que no ve obstáculos, como el eunuco que había recibido la palabra y rápidamente vieron cierta agua para que lo bautizara Felipe, y ahí fue bautizado. Entonces era una persona que estaba entusiasmada porque había sido llena de la palabra de Dios. Hablamos también acerca de otro segundo aspecto, que es la excelencia. Como iglesia decíamos que necesitamos ser una iglesia que rebose de la excelencia. Debemos de ser excelentes en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la familia, en el hogar, los hijos, todos en nuestro servicio a Dios. Todo debe de hacerse con excelencia, porque todo lo que Dios hace, lo hace con excelencia. Yo sé que siempre justificamos nuestras acciones o todo lo que hacemos. Siempre se dice porque fue la primera vez, la segunda vez lo hará mejor. Pero poníamos como ejemplo el primer milagro que Dios hizo, y fue haber convertido el agua en vino. Y lo hizo, hermanos, en un buen vino, porque el Señor, que sabe hacer todas las cosas, las sabe hacer con excelencia. Amén, hermanos, porque todo lo hizo bueno. Y lo segundo, el tercer aspecto era, hermanos, la práctica de la inclusión, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hermanos, para que las personas puedan ser incluidas dentro del reino de Dios, pero también incluidas, hermanos, no solamente aquellas que han de ser salvos, sino que todos los que ya somos parte del reino debemos de sentirnos incluidos en la obra de Dios y poder ser participantes de alguna manera para poder hacer la obra de Dios. Esos fueron algunos aspectos que tocamos la semana pasada. Y cuando es importante, hermanos, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos la descripción de una iglesia que fue establecida por Cristo, y esa descripción nos habla acerca de la estructura y la forma que el Señor dejó establecida de cómo la iglesia había de conducirse durante su peregrinaje en esta tierra. El Señor, cuando establece la iglesia, estableció apóstoles. Amén, hermano. Eran los apóstoles los que estaban a cargo de la obra, eran los que serían los receptores para poder recibir las instrucciones que Dios le estaría dando a la iglesia. Por eso es, hermanos, que de ahí se desprende la organización que ellos establecieron, y fue donde establecieron los primeros servidores dentro de la obra, estableciendo diáconos, hombres que se dedicaran a la iglesia para poder atender a las mesas en el pueblo, porque ellos dijeron: no está bien que descuidemos nosotros la palabra, amén, hermano,
que descuidemos la palabra por atender a las mesas, servir a las mesas, dijeron: mejor vamos a llamar hombres, varones, llenos del Espíritu Santo, para que puedan atender al pueblo de Dios. Porque ellos habían entendido que ellos eran receptores de la palabra de Dios, y ellos serían los que estarían entregando siempre la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si usted lee el capítulo 2 de los Hechos, en el verso 42, la Biblia dice que todos, hermanos, las personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que desde que la iglesia fue establecida bajo un orden, amén, hermanos, bajo un principio, debajo de una autoridad. Fue establecida, hermanos, desde que fue formada, fue establecida bajo una estructura, una forma. La iglesia no empezó en un desorden, empezó en un orden, amén, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso es que cuando la obra empieza, la iglesia o un ministerio empieza, desde que empieza debe de establecer ya un orden. Porque si no se hace en los inicios, no se podrá hacer ya cuando la obra haya crecido, amén, hermanos. Es como que usted no eduque al niño desde que está en sus brazos y lo quiera educar ya cuando tenga 15, 16 años. Será imposible hacerlo. Ya no se podrá. Dicen por ahí: árbol torcido ya no se endereza. Porque no ha sido porque desde pequeño no se ha establecido un orden, un orden, una educación. Entonces eso es lo que hace la iglesia desde sus inicios, hermano. Leemos que es una iglesia establecida por el Señor y que recibe una estructura, o forman una estructura y una forma que Dios había establecido para de cómo es que la iglesia había de desarrollarse. Y nuestro deseo también, hermanos, como iglesia, es seguir ese orden que se ha establecido, poder cumplir con la responsabilidad que Dios, hermanos, nos ha encomendado a nosotros. Mantener ese enfoque, seguir esa visión, seguir, hermanos, haciendo la obra como Dios quiere que nosotros la hagamos. Por eso fue que hablamos de esos aspectos la semana pasada, sobre el entusiasmo. La Biblia dice que la iglesia, hermanos, la oración de la iglesia en el capítulo 4, libro de los Hechos, dice que la oración era, y ellos oraban y decían: Señor, danos la fuerza para que con denuedo sigamos predicando tu palabra. Esa es una iglesia entusiasmada, amén, hermano, que no los detenía la prueba, no los detenía la persecución. Ellos no decían: Señor, quítanos las pruebas. No, ellos decían: danos la fuerza, Señor, para que con denuedo sigamos predicando tu palabra. Entonces, todos esos aspectos, hermano, como ser una iglesia entusiasmada, como ser, hermanos, una iglesia que rebose de la excelencia, que ser una iglesia que vaya por todo el mundo a predicar el evangelio y que todos seamos incluidos dentro de la obra para el servicio. Esos son aspectos que la iglesia necesita practicar o ejercer. Y hoy queremos hablar sobre otro aspecto, hermanos, y es la importancia de desarrollar la economía de Dios en nosotros. La importancia de desarrollar la economía de Dios en nosotros. Cuando se habla de la economía, a todos les cambia la cara, porque siempre se tiene la idea de que cuando se habla de la economía se habla del dinero. Entonces, cuando se dice que vamos a hablar acerca de el desarrollo de la economía de Dios en medio nuestro, rápido pensamos: ya va a hablar de dinero, dicen algunos. Pero el que piensa así es el tacaño. Aleluya. El dadivoso no piensa así. El dadivoso tiene una mente sana. Pero oiga, pero entonces ese es otro aspecto que la iglesia
necesita desarrollar, tanto como la excelencia, como la inclusión, donde todos debemos de sentirnos parte, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. De ser una iglesia entusiasmada, que rebose de la presencia de Dios y que refleje que tienen el gozo del Señor. También debemos de ser una iglesia que desarrolle, hermanos, economía de Dios. Dios estableció, hermanos, como se lo mencioné hace un momento, una coordinación para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Dios utiliza en esa coordinación, utiliza la distribución y la administración. Eso quiere decir que Dios tiene, hermano, su distribución familiar y generacional. Eso nos habla de que Dios tiene hecho ya un programa dentro de su propósito para cada generación. Amén, hermanos. Por eso es que la iglesia está existiendo y sigue existiendo hasta este momento, porque Dios tiene una administración, una distribución familiar y administrativa para cada generación. Si usted lee el libro de los libro de los Hechos, en el capítulo 13 y el verso 36, usted encontrará que la Biblia dice que David sirvió a su propia generación. Oiga lo que dice la Biblia: que David sirvió, fue un rey que fue levantado para servir a su propia generación. ¿Qué le hubiera parecido a usted si el Señor hubiera levantado a un Gedeón para servirle a la generación de David? ¿Cómo usted lo hubiera visto? Gedeón quizá no hubiera existido, porque para esa generación Dios tenía un rey. Amén, hermano. Para esa generación Dios tenía un rey, y ese rey era David. Entonces David, dice la Biblia, que sirvió a su propia generación, porque todos nosotros somos llamados a servir a nuestra generación. Dios llamó a David, y David cumple con el llamado que Dios le ha hecho. Hermanos, ¿cómo es que alguien tiene la capacidad para sentarse y hablarle a un homosexual acerca de Dios? ¿Quién es el que recibe la facultad para ir y sentarse con una persona así y hablarle de que Dios tiene el poder para transformar su vida? ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer aquel que ha sido sacado de esa condición. Amén, hermano. Amén, hermano. El que tiene, así como usted, un ejemplo, usted que le dice, va a orar por alguien, y quizás esa persona tiene necesidad, y usted le dice: hermano, yo le quiero decir a usted que el Señor que yo conozco, el Señor proveerá para todas sus necesidades. Usted lo dice porque usted ha experimentado ese milagro en su vida. Usted tiene la facultad, ha recibido la facultad, porque usted conoce a ese Dios que provee todas las cosas. La Biblia, hermano, nos habla en el libro de Esdras, en el capítulo 13 y en el verso 12, para ser más específico, nos habla acerca de cuando el pueblo está regresando de la cautividad de Babilonia, y ellos regresan, y el Señor les dice que deben de edificar el nuevo templo. Fíjese, dice la Biblia que empezaron a echar los cimientos para el nuevo templo que se estaba construyendo. Y cuando se estaban echando los cimientos para el nuevo templo, dice la Biblia, hermano, que los ancianos que habían visto la primera casa, o sea, el primer templo que había sido destruido, esos ancianos, cuando miraron que estaban echando los cimientos, dice la Biblia que empezaron a llorar. Y empezaron a llorar de tristeza, porque ellos habían conocido el primer templo y ahora estaban echando los cimientos para un nuevo templo,
¿Y por qué lloraban? Porque decían, este templo ya no será igual que el de nosotros. Decía, ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser igual. Pero dice que cuando ellos lloraban, los ancianos que habían visto el antiguo templo lloraban, la otra generación gritaba de alegría y de gozo porque estaban construyendo un nuevo templo. Entonces, usted ve ahí dos generaciones. Amén, hermano. Los que lloraban, aleluya. Los ancianos jamás, espero que comprendan a los jóvenes, pero no todos tienen la capacidad de comprender a un joven. Aleluya. Si el joven viene, hermano, yo he escuchado muchas personas que hay jóvenes que se entregan a la obra y le dicen, no corra, cuidado, porque el que corre se tropieza y no vaya a ser que vaya a caer, le dicen. Eso es lo primero que le dicen. ¿Ha escuchado usted a alguien decirle así a alguien que se entrega a la obra, hermano, y va con todo y le dice, hermano, llévesela despacio, porque no vaya a ser que caiga y vaya a fracasar? Que el Señor reprenda al diablo. Esas son palabras del diablo, hermano. Porque aquí nosotros le damos con todo y así debe de ser. Pero aquí vemos dos generaciones. Una que estaba llorando y decían, el culto ya no va a ser igual que antes. La iglesia, el templo ya no será lo mismo. Y empezaban a llorar, y aquellos trabajando, echando el cimiento, y aquellos llorando, mientras que los otros dando gozo de alegría, porque el Señor estaba haciendo la obra, hermanos. Entonces ahí vemos dos generaciones. Vemos que Dios levanta y tiene un programa para cada generación. Dios nos ha levantado a nosotros para que le prediquemos a esta generación. Amén, hermanos. Ya, Dios nos ha levantado para eso. Ahora, por eso le dije, entonces, ¿cuál es la economía de Dios? ¿Cómo funciona la economía de Dios? Usted lo ha leído en esta palabra que hoy hemos leído. Pablo está hablando del tercer viaje misionero que él va, bueno, de su tercer viaje que él va a hacer, no misionero, va a hacer a la iglesia. Le está haciendo su tercera visita a la iglesia de los Corintios. Pero la iglesia de los Corintios, hermano, usted sabe que era una iglesia donde hablaban lenguas, profetizaban, donde todos los dones se derramaron, pero era la iglesia más problemática que existía. Igual que iglesia Lynn Framingham. Aleluya. Qué silencio, hermanos. Eso es para que se le vaya el sueño. Pero oiga, él vuelve y parece que por lo que él está diciendo, ya había ido una vez para solucionar algunos problemas de la iglesia. Ahora está preparándose para ir la tercera vez, y por eso dice en el verso 14, es su tercera visita a la iglesia, y dice, he aquí por tercera vez estoy preparado. ¿Para qué dice? Para ir a vosotros, oiga, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino que busco a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres. Oiga, hermano, esto es importante. No espere que sus hijos lo vayan a mantener cuando usted sea grande. No es bíblico. Usted prepárese, haga un proyecto de vida cuando llegue a 70, porque quizá la nuera no vaya a ser tan acercado a usted. Aleluya. Oiga, o el yerno, ¿verdad? Por eso dice, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Tampoco quiere decir que el niño de 40 años esté también allá, ¿verdad? Que los padres, no. Está hablando de nuestra responsabilidad. Luego dice el verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Ahí está, hermano, y Pablo había comprendido muy bien cómo es que se desarrolla la economía de Dios.
Él les dice: yo voy a ir a vosotros y me estoy preparando ya. Pero dice: con el mayor placer yo gastaré lo mío. Y ahí dice: es más, me gastaré a mí mismo, le dice, por amor a vosotros. Entonces lo que encontramos, hermanos, es que en la economía de Dios, por ejemplo, Ageo 2:8, el Señor dijo: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Entonces Él dice: mío es el oro y mía es la plata, pero no compra con dinero. Del Señor es el oro y la plata es de Él. Imagínense usted que usted tenga mucho dinero. Acá hay algunos que tienen dinero. El único que se ve destruido es usted mismo, pero yo lo veo bendecido. ¿Cuántos son bendecidos? Amén, hermano. ¿Cuántos son bendecidos? Amén. Aleluya. Usted es millonario. Mire, pues por eso es que usted no ha agarrado el hilo, dijo uno por ahí. Pero entonces el Señor dice: mío es el oro y la plata. Pero ¿cómo es que siendo de Él el oro y la plata no compra con dinero? No compra con oro ni con plata. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla, hermanos? ¿Cómo es que se desarrolla la economía de Dios? En la economía de Dios, hermanos, Dios, para poder alcanzar o obtener lo que Él quiere, no gasta dinero, Él gasta personas. Amén, hermanos. En la economía de Dios, para alcanzar sus propósitos y ejercer su obra en esta tierra, Dios no gasta dinero, Él gasta personas. Amén, hermano. Así se desarrolla la economía de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia: voy a gastar de lo mío por ir a vosotros, pero aún le dice: voy a ir más allá, yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Eso es lo que Dios hace. Entonces, en la economía de Dios, Dios se ha distribuido en toda su iglesia. Amén, hermano. Para que nosotros llevemos y nos desgastemos para que la obra de Dios siga cumpliendo su propósito en esta tierra. Así se desarrolla la economía de Dios. Dios gasta hombres, Dios gasta mujeres, Dios, hermanos, ha hecho una inversión. Por eso ahí es donde uno debe de entender, hermano, que uno no viene por accidente a este mundo. Usted tampoco ha llegado por accidente a la iglesia. Usted está aquí, hermano, porque Dios tiene un propósito para que usted pueda poner su vida a la orden del Señor y que Dios pueda cumplir su propósito en esta tierra. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo entiendo que debemos de cuidarnos, usted debe de cuidarse, pero fíjese que nos cuidamos de la manera equivocada. No nos alimentamos bien, para empezar. No nos cuidamos de la manera equivocada. No nos alimentamos bien. No se alimenta bien. Se desvela por gusto en el Facebook. Aleluya. Le llegan a las 12 de la noche todavía prendido en el Facebook. Los jóvenes un poquito más a las 2 de la mañana. Entonces, nos cuidamos de la manera equivocada. No comemos bien. Nos desvelamos en las redes sociales en vez de desvelarnos buscando un estudio de la palabra de Dios. Entonces, pero al venir a la iglesia, hermano, Dios quiere que nos gastamos en otras cosas. En el trabajo le damos con todo, hermano, y ya andamos con dolor de cintura ya a las 3 de la tarde. Y a veces ya no venimos al culto porque ya nos desgastó el trabajo. El trabajo nos ha lesionado. Y a veces venimos al Señor. Qué bueno que usted llegó hoy acá. Gracias a Dios que estamos acá. Estamos en el mejor lugar. Pero Dios nos ha puesto, hermanos, para que nosotros pongamos nuestra vida a la orden de Dios.
Porque Dios, para cumplir sus propósitos en esta tierra, Dios quiere gastarlo a usted. Pablo dijo: yo mismo me gastaré. Amén, hermano. Espero que me hagan el pensamiento. Yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Eso es lo que Dios quiere. Hermano amado, usted y yo, nuestra salvación, el Señor no la compró con oro ni con plata, aunque de Él, como Él dijo, mío es el oro y mía es la plata. Él podía haber dicho: voy a comprar y voy a darle la salvación a estos por medio de todo el oro, de toda la plata que tengo. Pero no lo hizo así. Él dijo: los voy a comprar y voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo. Y envió a su hijo a este mundo para comprarnos a nosotros. Por eso es que usted y yo valemos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso es que nuestra salvación no tiene un precio comparable. Nuestra salvación es incomparable. El Señor envió a su hijo, entregó a su hijo, gastó a su hijo en esta tierra para darle salvación a usted y a mí. Amén, hermano. Entregó a una buena persona para traer a una mala persona. Amén, hermanos. El Señor, acuérdense, el Señor es santo, perfecto. ¿Y cómo es que en aquella cruz, hermanos, el pueblo pide a un sinvergüenza como Barrabás? Piden a un mercenario, a un ladrón. Entonces ahí fue donde se hizo el cambio. Aleluya. Barrabás nos representa a nosotros, que éramos dignos de eterna condenación. Pero ¿cómo es que piden, en vez de decir al Señor: déjelo libre porque Él es santo, Él es inocente, Él es sin pecado? No, pidieron al pecador. Entonces Dios, hermanos, entregó a su hijo por amor a nosotros. Y ahora Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos poner nuestra vida para que la obra y el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Pablo dice: yo mismo me gastaré por amor a vosotros. Dice: por amor a vosotros, a vuestras almas, aunque sea amado, aunque amándoles más, yo sea amado menos. Entonces, usted sabe que todo lo que hacen, la obra de Dios, hermanos amados, yo se lo he dicho en otras ocasiones a usted, nosotros somos el resultado del desgaste de alguien. Amén, hermano. Somos el resultado del precio que alguien más pagó. Usted no vino al Señor primero porque usted era bueno. Primero venimos porque el Señor nos llamó. Pero ese llamamiento, hermano, alguien lo produjo, y fueron las oraciones de personas. En mi caso, yo digo, de mi madre, de mis padres, que siempre anhelaban la salvación para sus hijos. Usted es el resultado de que alguien se desvelaba a las 2 de la mañana. Alguien más pagaba un precio. Estaba en la vigilia y uno decía: ¿qué hacen en la vigilia? Orando por nosotros. Estaban en la vigilia. Estaban en el ayuno, aguantando hambre. No estaban aguantando hambre, estaban orando por nosotros. Hubieron personas que se gastaron en el pasado para que la obra de Dios hoy estuviera viva y siga viva. Amén, hermanos. La economía de Dios se desarrolla de esa manera. Fíjese, nosotros, hermanos, la iglesia a veces no ve el esfuerzo de todos los que hacen la obra de Dios. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Los hermanos del grupo de la alabanza están aquí desde la 1:30. Y aquí están arreglando, trayendo las cosas y todo, hermano. Y para estar aquí a la 1:30, algunos tienen que salir a las 12:30 de su casa. Y ahí vienen, hermano, con todo para estar acá.
Se prepara todo, viene el pueblo, se hace el culto, hermano, el pueblo se va y ahí se quedan todos otra vez, viendo, recogiendo todo y guardándolo y llevándolo para allá. Pero aquí, hermano, en el proceso hay un desgaste. El que dirige se desgasta la garganta, mientras el que está ahí abajo se la lleva suave, hermano. Solo mueve los labios como que está cantando. Le hace, no está cantando nada, porque se está cuidando su garganta. Y aplaude así como tiene 30 años y aplaude como de 80. Apenas levanta las manos. Se cuida demasiado. Otros desgastándose. Aleluya. Hermanos amados, nosotros nos preparamos para traer la palabra y uno lo hace apasionadamente porque lo hacemos para el Señor. Pero usted no puede ser de las personas que diga: voy a ir a recibir, voy a ir a ver qué tiene el Señor para mí. Y posiblemente usted no leyó la Biblia en toda la semana. Ni siquiera leyó la Biblia. Y hoy la leyó aquí porque la leímos al inicio del culto. Y porque la leyeron para cuando se oró por los enfermos o por las necesidades. Y hoy que se abrió, hoy ya leyó 3 veces la palabra. Al inicio del culto, a medio culto y ahorita. Pero usted no puede ser solo de los que está y voy a ir a recibir. Que otros se desgasten, aleluya. Que otros, que lo hagan ellos, hermano. Así pensamos algunos. Ay, que miren cómo sale, usted véngase, hombre, ahí déjelo. Aleluya. Entonces a veces tenemos esa mentalidad. Y otros que se vayan a desvelar, otros que vayan a la vigilia, otros que ayunen, otros que oren, otros que sirvan, pero yo no. Todos somos pueblo del Señor. Y todos debemos de ser como Pablo dice: yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Usted debe de entender que usted está dentro de la economía de Dios. Dios lo ha puesto en esta tierra para que se desgaste, para que otras generaciones reciban la palabra de Dios. Amén, hermano. Usted no puede pretender que sus hijos sean hombres de Dios si usted no les dedica tiempo hablando con ellos de la palabra de Dios. Usted no puede pretender tener una familia que honre a Dios si usted no honra a Dios. Nunca lo han visto usted orar a las 2 de la mañana. Nunca lo han visto que usted esté clamando en la necesidad. Los hijos nunca lo han visto orar, siendo usted el padre. Y posiblemente lo hayan visto orar, pero hay otra área donde tiene muchas cosas. Amén, hermanos. O sea, si usted quiere, mire, nada es gratis en esta vida. El que quiere un buen matrimonio tiene que pagar el precio y trabajar para tener un buen matrimonio. Amén, hermano. Si usted quiere tener y decir: yo quiero un buen hombre, porque siempre en el mundo tiene la mentalidad de que en la iglesia están las mujeres de Dios. Una buena mujer en la iglesia la voy a conseguir. Están equivocados. Hermano, no solo porque estamos en la iglesia, aleluya, si en la iglesia está lo peor, pues. Nomás que hoy el Señor hizo algo en nosotros. Yo soy el primero en la primera fila. En la fila, soy el primero. Pero las personas piensan, entonces, hermano, nada es gratis. Si usted quiere un buen matrimonio, gástese. Gaste, aleluya. Llévela a comer, cómprele flores. Amén, hermano. Gástese, haga algo, esfuércese. Ella no es cariñosa, sea usted cariñoso, empiece usted. Alguien tiene que empezar la fiesta. Amén, hermanos. Alguien tiene que hacer algo.
¿Usted quiere un buen matrimonio? Bueno, empiece usted a gastarse, inviértase usted. Diga, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ser así y me cuesta pero voy a lograrlo y voy a hacer. Y usted se está gastando y se está gastando y se está gastando, y de repente usted va a ver que ha caminado y tiene un matrimonio maravilloso, y usted quiere a una mujer de Dios, quiere que sus hijos sean hijos, hermanos, que honren al Señor, y usted se va a desgastar orando por sus hijos. Señor, yo quiero que mis hijos sean hombres de Dios, y usted lee la palabra y usted los aconseja y usted invierte tiempo en ellos, los lleva a comer, sale con ellos, le muestra lo que es una vida cristiana. Usted se está gastando, y como resultado le aseguro que tendrá hombres de Dios en su casa, tendrá un hogar que honrará al Señor en todo tiempo, porque usted se gastará, amén, hermano, por amor de las almas de ellos. Quienes aman a sus hijos, desgástese por amor a las almas de ellos. Que no sean los hijos los que le digan, vamos a la iglesia, papá. Porque a veces los niños son. Muchos vienen a la iglesia porque el niño le gusta escuelita bíblica. Y el niño, como le gusta, le dice, el niño se cambia solo, le dice, papá, ya es hora de culto. Y el muy todavía viendo el partido de fútbol. Aleluya. Viendo el clásico todavía cuando es hora. El niño ya quiere ir al culto y él todavía no. ¿Qué le está enseñando ahí? Amén, hermanos. Diga amén, pues. De verdad. Entonces, a veces, hermanos, son los niños, pero oiga, ¿qué estamos haciendo? Usted debe de gastarse, debe de prepararse. Por eso Pablo dice, yo gastaré de lo mío, porque no los persigo. No quiero lo de ustedes, yo quiero que ustedes cambien, le dijo Pablo. Y por amor a las almas de ustedes, yo gastaré de lo mío para ir a verlos. Es más, yo mismo me gastaré mi tiempo, gastaré mi vida, oiga, hermanos, la economía de Dios se desarrolla de esa manera. En todos nosotros Dios ha puesto talentos, ha puesto dones, ha puesto capacidades, y no se las ha dado para que la entierre, las ha dado para que usted las ponga a la obra, a la disposición del Señor. Y cuando usted lo ponga a la disposición del Señor, Dios hará grandes cosas con nosotros. Grandes cosas hará el Señor con nosotros. Amén, hermano. Pero usted es parte de la economía de Dios. Usted debe de gastarse. ¿Qué le dio el Señor a Moisés? Le dio una vara. Y le dijo Moisés, ¿qué hago, Señor? ¿Qué tienes en la mano? Moisés le dijo, una vara. Bueno, extiéndela. Amén, hermano. Usted tiene una vara en su mano. Usted debe de gastarse. Es que no crece la célula. ¿Y cómo va a crecer, pues? Si hasta el día de la célula está leyendo la guía, hermano, como loco, a ver qué dice el Señor. Y se pone la Biblia acá, hermano, y se pone la guía acá, y siente que no hay. ¿Qué revelación va a haber? Si está leyendo la guía el día sábado, que es el día de la célula, o el día de la célula, ahí llega del trabajo corriendo a leerla. ¿Y qué hizo con todo el tiempo de toda la semana? ¿Qué hizo? Entonces, y a veces, aleluyita, hermanos, yo no estoy enojado, estoy alegre que el Señor nos está hablando. Pero a veces pensamos, hermano, y queremos que las cosas sucedan. ¿Y cómo van a suceder si estamos demasiado tranquilos? Si no nos gastamos, nos cuidamos demasiado, comiendo mal, desvelándonos, y hacemos las cosas al revés. Entonces nosotros debemos de entender, hermano, que Dios está haciendo una inversión en nosotros para que Él pueda cumplir su propósito en esta tierra. Entonces Pablo dice, yo voy a ir a verlos,
A él, hermano, no le importaba si él se gastaba de lo suyo, pagar su pasaje y ir para ir a verlos, o gastarse él mismo de su tiempo, de lo que él tenía, desvelarse, todo lo que hacía por amor a la obra de Dios. Esa es la economía de Dios, porque Dios no compra con dinero. Dios nos utilizará a nosotros, nuestro tiempo, y lo envía a usted para que vaya y predique la palabra y se desgaste para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no esté ahí muy tranquilo. Ay, no aguanto, hermano. No, hoy, mire, otro día lo hacemos. Hoy no, hermano, mire, hay tiempo, otro día. Como le digo, nos desgastamos para otras cosas, pero no para la obra de Dios. Es un aspecto que la iglesia necesita ejercer. La economía de Dios. La economía de Dios. Y se desarrolla así. Y lo segundo, hermanos, es el desarrollo de la autoridad. ¿Sabe por qué? El verso 16 dice: pero admito esto, que yo no he sido carga, oiga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Le dice: rogué a Tito y envié con él a un hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿De qué me habla eso, hermano? Siga leyendo. ¿Y pensáis aún que nos culpamos a vosotros? ¿Que culpamos a vosotros? ¿Que nos culpamos a vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero. Le está diciendo: cuando yo voy a llegar, ¿qué se me hace? Que no voy a encontrar las cosas bien como deben de estar. Y dice: y yo seré hallado de vosotros cual no queréis. Le está diciendo: no me van a ver contentos ustedes, no me van a hallar tan alegre. Me van a ver, está diciendo, como la autoridad de la iglesia. Amén, hermanos. Está diciendo: yo les envié a Tito y le envié también el hermano para que fueran a verlos. ¿Acaso los engañaron ellos? Si nosotros caminamos en el mismo espíritu. Y le dice: todo para la edificación de ustedes. Pero le dice: me temo que ahora que vaya no los voy a encontrar como yo quiero encontrarlos. Los voy a encontrar como no quiero verlos, con problemas. Y ahí les menciona todos los problemas que la iglesia tenía. Y le dice: y ustedes tampoco, le dice, me van a encontrar cual no queréis. Ustedes me van a ver cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Oiga, todo eso era el problema que había, y Pablo tiene que llegar a solucionarlo. Y le dice: voy a llegar como la autoridad de la iglesia, y me temo que no los voy a encontrar en buena condición. Y también me temo que no me van a ver tan alegre, dice Pablo. Entonces, la autoridad es otro aspecto que la iglesia necesita ejercer, hermanos. En la iglesia no podemos hacer lo que nosotros queremos. Discúlpeme, pero desde que usted entra y ha decidido ser parte de este ministerio, usted está bajo autoridad. ¿Dicen amén, hermanos? Usted está bajo autoridad. Y usted no puede en la iglesia hacer lo que usted quiera. Hay un orden que se respeta y hay un orden que ha sido establecido. Amén, hermanos. Eso es lo hermoso de la iglesia, y la iglesia necesita saber eso. Todo es un orden, hermano. Yo aconsejo a los jóvenes,
Yo aconsejo a los hermanos, todo lo que se hace debe de hacerse bajo esa autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Pero el hecho de estar bajo autoridad me hace tener autoridad. Y el hecho de que usted esté bajo autoridad lo hace tener a usted autoridad. ¿Cuántos creen que han recibido la autoridad de Dios? ¿Cuántos creen que han recibido la autoridad de Dios? La iglesia ha recibido la autoridad de Dios. Usted ha sido dotado de una autoridad de Dios. Dios nos ha dado la autoridad. ¿Con qué? Al Señor le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Y el Señor les dice: ¿de quién era el bautismo con el que bautizó Juan? ¿De la gente o era de Dios? Estos dijeron: si decimos que es de Dios, nos va a decir entonces por qué no lo hacemos. Y si decimos, dijeron, que es de los hombres, nos va a apedrear el pueblo. Entonces le dijeron: no sabemos. Ah, bueno, entonces yo tampoco le respondo, dijo el Señor. Pero Dios, el Señor, recibió una autoridad y nos dio una autoridad a nosotros. Dijo el Señor: como cordero los he enviado en medio de lobos. Y nosotros hemos recibido la autoridad para ir y predicar la palabra de Dios. Usted no puede predicar con temor. Usted no puede caminar con temor en este mundo. Usted no puede andar ahí, hermano, como atemorizado por las personas. No, entienda que usted ha recibido la autoridad de Dios. Y donde quiera que usted se pare, no hay demonio que pueda agobiarlo a usted. No hay nadie que pueda, hermano, traer o atemorizarlo. Usted, nosotros, la iglesia, hemos recibido la autoridad del cielo para predicar y proclamar las verdades eternas en esta tierra. Amén, hermano. Dile fuerte ese aplauso al Señor. Ejerza la autoridad que Dios le ha dado. Predique con autoridad. Cante con autoridad. No se quede callado. El diablo es el único que quiere que nosotros callemos. Pero usted abra su boca, abra sus labios, predique y alabe al Señor con autoridad. Sirva con autoridad. Camine con autoridad. Amén, hermanos. No camine cabizbajo. No camine derrotado. No camine como una persona sin fe. No. El Señor está con nosotros. La iglesia siempre vivirá en victoria, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén, hermano. Y no ande con los hombros caídos, con los ojos tristes. Los ojos son la ventana del alma, dijo el Señor. No ande ahí desanimado. Entusiásmese. Llénese de la palabra de Dios. Y usted diga: hermano, vamos con todo hacia adelante, esperando la venida del Señor. Pero a usted le han dicho que está enfermo. Sí, pero no importa. El Señor es mi sanador. Pero a usted le han dicho esto. No importa. El Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Con autoridad. Pablo le dice: ¿acaso no les he enviado yo a Tito y con él envié a un hermano? ¿Acaso ellos los han engañado a ustedes? Ellos han procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Y le dice: en el nombre de Cristo hablamos para vuestra edificación. Pero cuando yo llegue, todo eso a mí me habla de autoridad. Yo voy a ir, le dice, a solucionar ese problema y que se quite toda maldicencia, dice él, toda calumnia, él dice ahí, toda fornicación, lascivia, que se termine, dijo, porque ustedes son la iglesia. Usted no puede ser esclavo del pecado, hermano. Amén. No sea esclavo de nada que destruye nuestra vida. Usted tiene la autoridad para vencer todo eso. Pablo llegó y dijo: vamos a echar fuera todo este mal de aquí de la iglesia. Y vamos a poner las cosas en orden. Y aunque no me van a ver como ustedes creen, dijo, me van a ver enojado, dijo Pablo.
Fue a poner en orden las cosas. Ponga en orden las cosas que deterioran su vida con la autoridad que Dios le ha dado a usted. No sea esclavo de la lascivia, del desorden, de la maldicencia. No sea esclavo de la maldad. Libérese de eso, porque Dios le ha dado autoridad a usted para vencer. Vamos a orar.